Buenos días, mi nombre es Lorena Gutiérrez y yo les estaré hablando brevemente sobre lo que es la sentencia, sus vicios, su ejecución y todo lo que esta abarca. Cuando hablamos de la sentencia, primeramente tenemos que definirla. La sentencia es un acto procesal exclusivo del juez, el cual es el quien estudia y analiza los hechos narrados por la parte actora y los alegatos de la parte demandada, subsumiendo dichos hechos a derecho. También se define la sentencia como el mandato jurídico individual y concreto creado por el juez mediante el proceso en el cual se acoge o rechaza la pretensión que se hace valer a la demanda. Varios estudiosos quieren definir la sentencia de alguna manera. Para Couture, la sentencia es el acto procesal emanado por los órganos jurisdiccionales que deciden la causa o puntos sometidos a su conocimiento. También tenemos, por otra parte, a Ramírez Gronda, que él consideraba que la sentencia es la decisión judicial que en la instancia pone fin al pleito civil o a alguna causa criminal, resolviendo respectivamente los derechos de cada litigante y la condena o absolución del proceso. Caballena señalaba que la sentencia es la resolución judicial de una causa y fallo en la cuestión principal de un proceso. Eventualmente, cuando hablamos de la sentencia, igualmente hablamos de sus partes. El artículo 243 del Código del Procedimiento Civil establece que está estructurada por tres partes: la narrativa, la motiva y la dispositiva. Cuando hablamos de la narrativa, hablamos de que es una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que haya quedado planteada la controversia, sin transcribir en ella los actos del proceso que constan los autos. Cuando hablamos de la motiva, son los motivos de hecho y derecho de la decisión, y la dispositiva es la disposición expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia. Estas tres están establecidas en el artículo 243 en el ordinal número 3, 4 y 5. Luego nos vamos a lo que es la clasificación de la sentencia. Esta se puede clasificar en definitivas, las cuales son las que le ponen fin a la relación procesal de una determinada instancia. Las interlocutorias, ¿verdad?, que son aquellas que solo recaen sobre una de las partes para que sea posible el curso del proceso, apartándose de inconvenientes u estorbos procesales. Hablamos de la homologación, que es cuando aprueban la composición procesal que alcanza la autoridad de la cosa juzgada. Luego de esto tenemos la sentencia definitiva, que son aquellas que se pronuncian sobre el mérito de la causa, tanto en primera como en segunda instancia. Tenemos la sentencia definitivamente firme, ¿verdad?, que son aquellas donde se ha agotado la función jurisdiccional y no cabe ejercer ninguna clase de recursos en su contra. Cuando hablamos de las sentencias absolutorias, son las que se diferencian de las condenatorias, ya que las absolutorias es cuando el juez declara sin lugar a todas las partes, y las condenatorias es cuando el juez se encuentra obligado a declarar en todo o a todas las partes, según lo conforme al artículo 243. Luego hablamos de la sentencia constitutiva, que es cuando el juez le reconoce un derecho a una persona que ya lo obtenía, o sea, que ya lo tenía. Hablamos de la sentencia declarativa, que es aquí la función jurisdiccional, cuando se agota con la simple declaración de la existencia o no de un derecho subjetivo preexistente. Hablamos de la sentencia de condena, que en esta sentencia el juez declara la existencia del derecho y ordena el cumplimiento de una obligación. Luego hablamos de las sentencias de primera instancia y de segunda instancia. Las sentencias de primera instancia son aquellas donde se toma la decisión por el tribunal de la causa, o sea, el tribunal a quien se intentó la acción. Y las sentencias de segunda instancia son aquellas, ¿verdad?, la cual la decisión la pronuncia el tribunal de la alzada, que conoce la apelación que ha sido interpuesta por la parte que ha sido perjudicada por el fallo. Luego tenemos los requisitos de fondo y de forma. Los requisitos de fondo, como está expuesto totalmente, establece que toda sentencia debe contener la indicación del tribunal que la pronuncia, la indicación de las partes de sus apoderados y, como anteriormente ya hemos hablado, una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la controversia, los motivos de hecho y de derecho de la decisión, una decisión expresa y positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, y la determinación de la cosa u objeto sobre la cual recae la decisión.
Tenemos los requisitos de forma de la sentencia, los cuales establecen que los tribunales no podrán usar providencias vagas o oscuras en ningún caso. La sentencia debe expresar con claridad en que sea dictado y se firmará por todos los miembros del tribunal. Aparte de esto, lo establecido en el artículo 147 y en el artículo 148 del CPC. Cuando hablamos de los vicios de la sentencia nos referimos a los artículos 143 y 244 del Código Procesal Civil. Señala los vicios en que el juez puede incurrir y por ende dispone que la decisión que debe ser expresa, positiva y precisa. La decisión debe ser con arreglo a las acciones intentadas y a las excepciones y defensas opuestas para evitar la indecisión. Es decir, que se evita de total manera la indecisión. También constituye un vicio de la sentencia, entre los cuales tenemos que los términos del fallo sean contradictorios, de modo que no puede ejecutarse o no pueda verse de alguna manera lo decidido. Que el fallo sea condicional, que sea de carácter de parte emotiva, que el juez al dictar su fallo puede incurrir de dos tipos: el error in judicatum, que es aquel cuando el juez aplica mal una disposición de la ley sustantiva, y el error in procedendo, que es cuando le aplica mal una disposición de la ley ejecutiva. Luego tenemos la ejecución de la sentencia. Todo lo que respecta a la ejecución de la sentencia lo podemos encontrar desde los artículos 523 al artículo 584 del Código Procesal Civil. De esta manera podemos definir la ejecución, le podemos decir que esta es una parte o la última fase o la última etapa del proceso, la cual hace que el mandato general contenido en la sentencia se cumpla, se materialice en el mundo de lo físico, ya que de otra manera se frustraría la finalidad del derecho procesal. Esto quiere decir que esta tiene como finalidad hacer que el derecho sea efectivo, dentro de la cual tenemos la ejecución voluntaria y la ejecución forzosa. Dentro de la ejecución voluntaria tenemos que el deudor da cumplimiento de la sentencia. Cuando la sentencia ha quedado firme, el tribunal ordena su ejecución y para ello da un lapso no menor de 30 días ni mayor de 10 días para que el ejecutado proceda al cumplimiento voluntario de la sentencia, y no puede procederse a la ejecución forzada hasta tanto no se haya vencido este plazo. Tenemos la ejecución forzosa, que es cuando el deudor o ejecutado está remiso al cumplimiento de la sentencia transcurrido el lapso. Para la ejecución voluntaria, se procederá a la ejecución forzosa siempre y cuando el ejecutado no haya cumplido voluntariamente con la sentencia. Luego tenemos los presupuestos de la ejecución. Cuando hablamos de los presupuestos de la ejecución, debemos iniciar con lo que respecta a que no hay ejecución sin título, lo cual se encuentra en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Civil. Establece que la ejecución se supone en cuanto al título, es decir, una declaración previa e incontestable a la existencia de un derecho a favor del ejecutante. Esta declaración afirmativa de la existencia de un derecho se halla contenida normalmente en la sentencia, la cual según nuestro ordenamiento procesal constituye el título ejecutivo por excelencia. Luego hablamos de la presencia o exigencia de la actio judicatum. Esta se entiende como la acción de lo juzgado y sentenciado, y concretamente consiste en aquella acción particular que le corresponde al actor victorioso de la litis para provocar la realización, la actuación material del derecho que al actor le ha reconocido en la sentencia. Luego de esto tenemos que vendría siendo como tercer presupuesto de la ejecución la existencia de bienes sobre los cuales deba recaer la ejecución y que además dichos bienes permanezcan al ejecutado. Es importante establecer que se encuentran por vías de excepciones y por razones meramente de humanidad en conformidad con la norma indicada en el Código Civil, quedan exentos de ejecución los siguientes bienes del deudor, aquellos como el hecho deudor de su cónyuge, de sus hijos, la ropa de uso de las mismas personas, los muebles y cosas que necesiten de manera estrictamente el deudor y su familia, los libros u utensilios que utilicen estos para ejercer su profesión, arte u oficio del deudor, el salario, ya que es algo
inembargable en su totalidad. También queda expuesto de la ejecución el hogar legalmente constituido y los terrenos o panteones que esto por respeto a la memoria de los difuntos. Luego tenemos que la forma de ejecución de la sentencia. Cuando hablamos de la forma de ejecución de la sentencia, hablamos que se condena al pago de las sumas de dinero. Esto quiere decir que si determina que si la condenatoria hubiera recaído sobre la cantidad líquida de dinero, el juez mandaría a embargar bienes de la propiedad del deudor que no excedan el doble de la cantidad y costas por las cuales se siga la ejecución. Por eso es importante tener en cuenta qué cantidad es establecida mediante un cálculo simple matemático y para realizar el embargo puede ser preventivo y ejecutivo. El embargo preventivo es aquel que es atendido a su nariz temporal y puede ser decretado en cualquier grado y estado de la causa y solo recae sobre bienes muebles. El embargo ejecutivo solo puede ser decretado por la fase de ejecución de la sentencia y recae sobre bienes muebles e inmuebles. Luego de esto es importante también destacar la ejecución de sentencias de condenas de la entrega de una cosa determinada. Según el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, podemos encontrar que la sentencia se hubiera mandado a entregar alguna cosa mueble o inmueble, se llevará a efecto la entrega. Es decir, que con respecto a esto, al respecto de la entrega de inmuebles, el juez se trasladará a él y él efectuará la entrega con presencia del deudor y de su representante o por medio de la fuerza pública si ésta hiciera en resistencia, levantando el acta respectiva y en este caso de que sea una cosa mueble, el juez ejecutor procederá a ocuparla y que se ponga a disposición del tribunal levantando este acta de lo actuado, o sea, levantando un acta con respecto a todo lo sucedido a la hora de la ejecución de un bien. La ejecución de sentencias de condena al concluir un contrato. Esto podemos no acotarlo como el último procedimiento, ya que expresan que en estos casos se realiza un contrato para evitar que se realice algún efecto entre las partes. La norma señala, ¿verdad?, que sin embargo la sentencia producirá los efectos del contrato no cumplido, siempre que sea posible que ese efecto se produzca y que no sea excluido por el contrato mismo. Es decir, que la norma pretende con esta reserva excluir aquellos efectos jurídicos que no dependen solo de él, del poder negociable de las partes. Luego vamos a hablar un poquito sobre los lapsos para sentenciar, que establecemos que si no se presentan informes se comienza un lapso de 30 días para dictar la sentencia interlocutoria o de 60 días para la sentencia definitiva. Luego tenemos que se presentan informes, se abre un lapso de 8 días para observaciones y luego se inicia el lapso para sentenciar. Se acuerda un auto para mejor proveer y se inicia un lapso para sentenciar una vez cumplidas diligencias ordenadas. Y dentro de este lapso, el juez puede prorrogar el lapso hasta por 30 días. Luego de esto vamos a hablar un poco sobre lo que es la experticia complementaria del fallo. Podemos definir la experticia, ¿verdad?, como es un medio de prueba que consiste en el dictamen de personas con conocimientos especiales, designados por las partes o por el juez, con el fin de cooperar en la apreciación técnica de cuestiones de hechos sobre las cuales debe decidir el juez según su experticia. También tiene ciertas características, las cuales vendría siendo que es un medio de prueba, es una declaración representativa, el dictamen es personal e indelegable, dentro de los cuales se encuentra un procedimiento
Y bueno, eso fue todo, espero les haya gustado.